Bueno, a don Celso Marrancini tenía muchos días que no nos pechábamos, ¿verdad? Entre preguntas y respuestas. Pero Dios no puede pues matarme a mí sin darme esta nueva oportunidad de conversar con una persona que siempre me ha gustado entrevistarlo. Así es que muchas gracias, don Celso, por venir a este programa. Ese aprecio es mutuo. Yo Ese lo sé aprecio que es sí, mutuo. yo lo sé que sí, yo Sí, lo sé que sí. sí. Bueno, este, dígame una cosa para comenzar suave. ¿Por qué están viendo, sobre todo se produjeron apagones en esta semana recién concluida? Y el tema es si esos apagones pudieran tener algún tipo de relación con Punta Catalina. Mira, los apagones más que relación con Punta Catalina tienen el problema de que desgraciadamente el plan de expansión, que incluso lo hicimos nosotros, la expansión 2010-2030, no se cumplió. O sea, Punta Catalina, yo siempre he dicho que no era la solución del problema eléctrico, sino una adición importante al sistema. ¿Qué pasa? Que este es un sistema que crece 125 megas todos los años. Y la última adición que se había hecho antes de Punta Catalina fue Jaina 1 y, Quiqueya 1 y Quiqueya 2. Eso que la dejamos nosotros en la época que tuvimos en la CDE. Punta Catalina tardó del 12 al 19. Entonces, el sistema se comió Punta Catalina. Debió de haberse licitado otra planta en el 2018. No se hizo. Y cuando cualquier planta te sale a mantenimiento, te crea un problema de suministro. Punta Catalina 1 salió el 27 de marzo. Si Dios quiere, debe entrar al sistema de nuevo el 30 de mayo. Y ahora tenemos que AES salió esta semana, se junta una ausencia de 600 megas, los 300 de AES y los 350 nuestros. El sistema tiene muy poca reserva fría para reponer. Tengo entendido que AES entra este viernes. Nosotros estamos programados para entrar el 30 de mayo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? De manera que 2 meses Punta Catalina, 60 días. 60 60 días días. fuera de servicio. Por qué tanto tiempo? ¿Eso Mira, es mantenimiento o...? no se había dado mantenimiento, había muchos repuestos que no se habían comprado, los repuestos llegaron, habían algunas cosas pendientes que el consorcio tenía que terminar, eso se está trabajando especialmente con Tecnimón y estamos resolviendo todas esas cosas habían una sustitución de filtros y de canastos que no habían llegado, llegaron ahora. Y cuando uno habla de filtros, la gente piensa que es el filtro que le pone al carro abajo. Es un filtro casi del tamaño tuyo y mío, y eso lleva cantidad. O sea, todo en Punta Catalina es inmenso. Entonces, nada, nosotros hubiésemos querido que el mantenimiento fuera 45 días, pero desgraciadamente no va a ser así. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Para, Entonces, para desgracia nuestra, nosotros perdemos $1 millón diario por estar parada. o sea que no es, no Entonces, es, no es que se quiere, sino no, es... no, no, todo lo contrario, contamos los días, Ya, contamos ya. los días. De manera que en esos 60 días se han perdido, se perderán Se han 60 dejado de millones. facturar 60 millones. 60 Sí, millones de no hay que los dólares. pierda porque ahí hay costos envueltos, hay carbón envuelto, pero tú dejas de facturar 60 millones. 60 millones de dólares diarios. Entonces, No, 60 millones en periodo. el periodo, $1 millón Un millón diarios, diario, sí, exacto. así es, buena la aclaración. Entonces, la que está afuera es la La 1, 1, la 1. la 1. Siempre la 1 es la que tiene como más... Es por eso es lo que se están resolviendo todas esas cosas. La 2 es mucho más estable y la 1 lo que la vamos a llevar a eso mismo. Así que no, 60 días estamos tratando de empujarlo hacia abajo. Ojalá poder que fuera el 25. Digo, es 1 millón diario que no se factura. Claro. Sí. ¿Por qué la 1 ha sido así y por qué la 2 ha sido más estable? O sea, Mira, ¿qué? yo no te daría, yo creo que quedaron más cosas pendientes de parte del consorcio en la 1 que en la 2. Tal vez la prisa.
de arrancar. Acuérdate que había deficiencia de generación, había un compromiso de parte del gobierno anterior. Punta Catalina era el buque insignia del gobierno, y yo creo que tal vez se aceleró más la entrada. Te digo, eso es una pura especulación. Claro. Yo no tengo un conocimiento técnico que pueda avalar de por qué la 1 ha dado un poco más de problemas. Lo que sí nosotros esperamos que de aquí en adelante ya no dé más problemas. ¿Cómo no? Volvió reiterando, Punta Catalina es un buen, fue una buena inversión, y el aporte que hace, que me parece que 28, Casi un 30%. casi un 28, 30% al 30%. sistema, es una buena inversión. ¿Valió la pena esa inversión de para Punta Catalina? Era necesaria, definitivamente. Podríamos entrar a discutir si costó más de lo que debió haber costado. Si tú recuerdas el informe que hicimos en la comisión que se nos nombró comisión de seguimiento a Punta Catalina, no nosotros, sino FIT Consulting, que fue la empresa que se contrató, empresa norteamericana, para valorar Punta Catalina, y esa empresa dijo que no debía haber costado más, que no podía, porque no estaba construida, que no podía costar más de 1.945 millones. Costó 2.453. ¿Cómo no? Yo ahí no quiero, hay 2 auditorías en curso que la lleva el Ministerio de Energía y Minas, una técnica y una financiera. Ahí se determinará lo que realmente, si son los 2.453 o es más o no. Pero bueno. Pero en cuanto a tecnología, es tecnología de punta, en cuanto a tiene un control de las emisiones magnífico. El parque de cenizas, ahora hay una empresa que nos audita, que no por nosotros, sino por los bancos que prestaron, los bancos europeos que prestaron el dinero a Punta Catalina, y no era una empleada de la empresa, es la esposa del dueño de la empresa, que es una geóloga tremenda, parece que es una señora con una experiencia, y ella le dijo a su esposo, y el esposo nos lo comunicó, nunca había visto un parque de cenizas tan bien mantenido como el de Punta Catalina. Invitamos al que lo quiera ver. O sea, esas montañas de ceniza que había en Punta Catalina, ya eso no existe. Parecen unas pirámides con grama, y en un futuro, después que todo eso se asiente, nosotros pensamos poner paneles solares ahí. Pero excelente, excelente. Don Celso, dígame una cosa, y con el movimiento, por supuesto, estamos viendo todos los incrementos de los combustibles, y aunque Punta Catalina es a carbón, pero también ha podido tener sus alzas. ¿Qué ha representado? Eso realmente es muy preocupante. Ajá. O sea, vamos a ir un poco más atrás. Nosotros hicimos una licitación, la hizo la CDE, la administración anterior, esa no la llevamos nosotros, una licitación donde se ganó a 104 millones, la ganó la empresa Excol, que era la que había venido supliendo a Punta Catalina como nada más nadie había suplido. Esa empresa ni siquiera terminó el contrato que ya había dejado la administración del gobierno pasado. Uno habla de la administración anterior, se puede confundir entre la que nosotros sustituimos, sí, claro, o la del gobierno pasado. Y venía supliendo muy bien hasta que el mundo cambió. O sea, quedó, incluso es un suplidor que le ha costado millones de dólares a la República Dominicana, porque cuando ganó la licitación de 104 dólares la tonelada, simplemente no cumplió. No cumplió, y ni siquiera la promesa del presidente de esa empresa de que iban a colocar la fianza de fiel cumplimiento, ni eso siquiera lo hicieron. Desgraciadamente, la administración del ingeniero Canario debió de haber demandado a Excol, claro, pero dejó pasar. Yo hubiera gozado muchísimo demandándola. Pueden estar seguros que hoy estarían demandados si hubiera sido de parte nuestra. Y a usted, que le gusta siempre pelear, ¿verdad? Usted lo sabe. Yo lo hubiera disfrutado muchísimo
Claro, y yo estoy seguro que lo hubiera ganado. claro. Entonces ahora, ¿qué ha pasado No, se hizo después otra licitación que ganó la empresa colombiana CMC, ujú, que después fue comprada por una multinacional que se llama Glencore, eso fue a $169. Esa empresa ha honrado la licitación de 900.000 toneladas, representándole al país un ahorro enorme, porque ahora mismo, hoy en el mercado internacional, el petróleo, el carbón? el carbón puede estar perfectamente entre 350 y $400 la tonelada. ¿Okay? ¿Y a Entonces, cómo se está comprando ahora? nosotros hemos estado haciendo licitaciones de corto plazo por el incumplimiento de Excol y unos problemas de contrato con la empresa Little River, que ganó la última licitación a 124, y ellos han tenido una serie de inconvenientes, ya van a despachar, pero hemos llegado a comprar a 385 la tonelada. O sea, no, realmente es un impacto, pero más que el problema de precio, es el problema de suministro. Ayer me llegaron unas declaraciones del presidente Duque de Colombia, donde él decía que Colombia no consumía mucho carbón, pero que sin embargo tenía la producción de las minas colombianas vendida completamente. Porque realmente al reactivarse la economía mundial Claro. después del COVID y venir la guerra entre Rusia y Ucrania, Rusia es un gran suplidor de carbón, realmente el mercado se ha puesto sumamente complicado. Y muchas veces uno dice, prefiero pagar y no apagar. O sea, tengo que pagar el precio alto, pero el precio más alto es tener que apagar la planta por falta de carbón. Y eso yo espero que nunca nos pase. ¿Cómo no? Y entonces, eso evidentemente, pues, ha tenido un impacto enorme en las finanzas de las plantas, ¿verdad que sí? Bueno, desgraciadamente en la finanza del sistema, Del porque eso sistema. nosotros tenemos que traspasarlo a Ok. nuestros clientes, que son las distribuidoras. Nosotros no tenemos tres clientes, que son el de norte, el de sur y el de este. Igual que la otra las plantas de carbón, como es el caso de Itabo, le pasa exactamente lo mismo. Nosotros tenemos una tecnología mucho mejor. Las plantas de Itabo, aunque son muy importantes en el sistema, son plantas ya de 40 años. O sea, el tipo de tecnología ha cambiado enormemente. Eso nos permite tener costos más bajos, pero desgraciadamente tenemos que transferírselo a las distribuidoras porque a nosotros no nos dan subsidio. Si a nosotros no nos alcanza el dinero es un problema nuestro. ¿Cómo no? Así que ¿Cómo no? ahí Así. o tenemos que recurrir a la banca a buscar financiamiento, y yo espero que no llegue ese ¿Cómo momento. no? Este es un tema que por lo menos, pero usted debe tener información, porque usted es el director ejecutivo del gabinete, ¿verdad que El sí? gabinete El eléctrico. gabinete eléctrico. Más o menos, ¿cuánto se proyectó el subsidio para el presente año y en cuánto podría... Lo que pasa es que cuando uno empezó el año no soñaba lo que iba a pasar ahora, pero en ese momento se hablaba de 900.000 millones de dólares. Eso ahora mismo yo te diría que los países tienen que mirar hacia poder tener los combustibles y no hacia qué le cuesta el combustible. Y la población tiene que tener una conciencia del grado de sacrificio que está haciendo el gobierno en este momento. Porque muchas veces al no traspasar los precios al consumidor, el consumidor no ahorra. Yo le contaba precisamente a mi hijo Celso Juan, que tú me mencionabas que había estado por aquí, y yo le decía que en la época de Balaguer, cuando este país era un colmado, le subían a la gasolina 20 centavos y las carreteras estaban vacías. Ahora te suben 15, 20 pesos y el peaje está que tú no puedes pasar. Así O sea, es. este es un país que es diferente. Aquí hay una clase media muy pujante. Aquí hay una economía que, a pesar de todos los impactos, esta es una economía que ha seguido creciendo. Una economía que es un ejemplo en Centroamérica y el Caribe. O sea, nosotros que tenemos presencia como empresarios en todo el área,
sabemos lo que es la República Dominicana y lo vemos con el crecimiento. La gente se queja, pero definitivamente uno nunca está conforme. Y hasta los empresarios se quejan. No, te digo la gente, todo el mundo. Nosotros somos unos quejones siempre, nosotros nos vivimos quejando de todo. A veces tenemos razón, a veces no. De manera que usted piensa que probablemente casi se duplique el subsidio al sector eléctrico este año. Yo espero que no. Es un tema que yo no quiero tratar mucho tampoco, porque es un tema que no me toca. Ya. Yo sí sé el impacto que a nosotros nos lleva. Pues Punta Catalina el año pasado vendía el kilovatio a 9.5. Nosotros estamos proyectando de que puede llegar a 17. Tranquilamente. A 17. A 17. De 9.5 que se vendía O sea, hasta octubre del año pasado. O sea, a un 100% prácticamente. Duplicado. Es así. Y todavía tú dirías que hasta poco es. Porque si tú dices que en la época de la estabilidad del mundo el carbón costaba 50, 60 dólares la tonelada y ahora, fuera de contrato, por supuesto, ha llegado a costar 350, 380. Nosotros tenemos dos contratos muy beneficiosos para el país, que es el contrato de Glencore y el contrato de Little River. Esos dos contratos le van a ahorrar al país incontables millones. Ya. Sí. Qué bueno. Bueno, pues déjenme solicitar el permiso de don Celso Marrancini, quien administra las plantas de Punta Catalina. Y bueno, pues también es el director ejecutivo del Gabinete de Energía. Pausamos y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista. Continuamos con esta entrevista con don Celso Marrancini, quien preside la administración de las plantas a carbón Punta Catalina y es director ejecutivo del Gabinete Energético. En estos días leí un artículo de un amigo suyo que siempre han estado bailando bien pegado y bueno, pues comparando dos gestiones en cuanto al manejo, a las transparencias, a los costos. No sé si usted leyó ese artículo. Tú sabes que yo aprecio muchísimo el Caribe porque yo publico ahí todas, pero no leo esa columna. Ajá. Pero tengo que admitir que unos amigos me la hicieron llegar. Ajá. Y yo lo que te recomiendo que te leas ahora próximamente, Gerencia en tiempos de crisis. Sí. No, pero que yo no me la voy a perder. No te la pierdas, está muy interesante. Gerencia en tiempos de crisis. ¿Cómo no? Sí, porque yo le acuerdo, y eso fui suave, porque ese amigo que escribe ahí es como la lagartija esta que cambia de color. Ajá. ¿Cómo es que se llama? Es una que entonces él cambia y siempre el camaleón. El camaleón, exactamente. Entonces, óyeme, no puede ser. Yo recuerdo en el Andy es como un camaleón. No, totalmente, es un camaleón. Yo recuerdo en el 2000, porque había una coincidencia familiar y había una cena y estábamos juntos y todo el mundo pensaba que nos íbamos a dar golpes. No, definitivamente que no, yo creo que tiene su posición y yo la mía. Y era cuando las elecciones entre Danilo e Hipólito Mejía. Y él me dijo, Hipólito es un hombre bruto. Y yo le dije, tú estás equivocado. Hipólito es un hombre brillante, con la sabiduría del hombre del campo, Hipólito llega a un sitio y se mete a todo el mundo en el bolsillito aquel del menú. No pasa por desapercibido. No, y se toma el escenario para él. Para él. Así es. Y tiene esa inteligencia. Así es. Y por supuesto ganó las elecciones, pero ya a los 2 meses de haber ganado las elecciones, ya Andy estaba en el gobierno. Esa es su habilidad, yo se lo reconozco, ese es su negocio. Y en ese negocio él ha sido bueno. Cuando quiso ser empresario, no fue bueno. Ajá. No, porque él tenía aquel fondo micro que quebró y terminó un banco comprándoselo para hacerle un favor. Ya. Pero nada, yo lo sigo apreciando. Se le nota que ustedes se quieren. No, en serio, yo lo aprecio muchísimo. No estoy de acuerdo con él en muchísimas cosas. ¿Y usted cree que, pero reconozco que es una persona muy inteligente. ¿Y usted cree que él en este gobierno tendrá ya algunas... Él llega siempre, él tiene una habilidad tremenda. Sí. Camaleón.
porque además es un hombre muy inteligente Eso hay que al reconocerlo. margen No, al margen de todo, yo te diría que de los economistas más preparados y más así inteligentes. es. No, en eso, eso no se le puede quitar. Así es. No, no, Usted, se está manejando Punta Catalina en tiempo de crisis con todos los estándares de... todo, Héctor. La está manejando como usted Héctor, maneja puedes, a Multiquímica, por ejemplo. Así. tú puedes entrar a la página de Punta Catalina hoy y vas a encontrar por primera vez el presupuesto, el programa de compras, la nómina, todo. O sea, tú Todo vas a está en entrar a línea. la página de Punta Catalina y tú vas a tener toda la información que tú necesitas. Aquellos que andan buscando siempre información, entren a la página, que en la página está todo transparente. Y otra cosa, a mí los medios de comunicación me viven buscando para entrevistas. Yo acepté la tuya por el afecto que te tengo, porque yo entiendo que como cabeza de Punta Catalina, yo no tengo que estar en los medios de comunicación. Y Tavo, Edwin de los Santos no está en los medios de comunicación. Yo debo de ir a los medios de comunicación cuando haya algo que informar. Entonces, por supuesto, informar ahora y decir qué hemos estado haciendo, cómo va la planta. Tú me hiciste la pregunta, ¿qué hace todo el mundo? ¿Cuándo entra la unidad número 1? Porque todo el mundo vive pendiente de Punta Claro. Catalina. Punta Catalina tiene rencores y amores. Así es. Es así, Así pero hay es. que admitir que ha sido una adición importante al sistema. O sea, no la solución del sistema. Yo he sido coherente todo el tiempo. Y mucha gente me preguntaba, ¿y realmente estaba correcto una planta de carbón? Sí. ¿Por qué? Porque no había gas en ese momento. Ahora hay crisis de gas de nuevo, pero hubo un momento después que se empezó Punta Catalina que cambió el mercado de gas y los países siempre tienen que tener una canasta de combustible Claro. combinada. Irse solamente a gas es un error. Yo he oído cantidad de personas que dicen Punta Catalina hay que cambiarla a gas. No, eso es... Mira, ahora hay una escasez de gas. Así ¿Qué es. pasaría? Es más, si a mí me preguntan, yo diría hay que construir Punta Catalina 3 y 4 en carbón. A carbón. Pero indudablemente el mundo se ha puesto muy complicado, los financiamientos para carbón no aparecen, incluso hasta a veces tú tienes problemas hasta para los propios seguros de las plantas, Claro. porque se va limitando el mercado de carbón. Entonces nada, definitivamente eso nunca podrá ser, salvo que el mundo cambie radicalmente. Pero ahora mismo lo que hay que admitir que son dos plantas donde las emisiones están controladas, donde no hay ningún tipo de contaminación, donde se respeta el medio ambiente, donde nosotros tenemos un programa de arbolización, donde vamos a ver toda esa área extensa de Punta Catalina sembrada para reducir el impacto del CO2 en el medio ambiente. Incluso si logramos empezar a poner poco a poco paneles eléctricos, todo eso, pues vamos mitigando el daño que puede hacer cualquier empresa industrial, cualquier emprendimiento industrial, tiene un daño al medio ambiente. Ahora, lo que tiene es siempre que mitigar ese daño y se mitiga no solamente controlando emisiones, se mitiga siendo socialmente responsable, devolviéndole a la comunidad. A veces los empresarios dicen, devolvemos empleo y devolvemos impuestos. No, tú tienes que devolver más que eso. Ya la responsabilidad social es más mucho que más eso. que eso. Mucho. Ya ese cuento de que inclusive es un tangible que se está midiendo y que se está, o sea, no solamente eso, en tu licencia medioambiental te pone el Ministerio de Medio Ambiente cuánto tú tienes que invertir en responsabilidad social con la comunidad que de alguna forma tú has impactado con una industria. Definitivamente, el mundo ha cambiado y yo creo que en ese sentido para bien. Cómo no, exactamente. Mira una cosa, y si las cosas están tan bien como Dios manda, y probablemente tengamos mucho Celso en el tiempo para Punta Catalina, siempre es necesario el tema del fideicomiso. Mira, eso hay que dejárselo al CES que lo discuta.
Nosotros estamos funcionando sin el fideicomiso. Y funcionando bien, ¿verdad? Estamos funcionando. Entonces, eso no quiero entrar en ese tema. Yo me reía mucho cuando se presentó al Congreso. Y yo pienso que un error que tuvo esa presentación fue incluir los nombres de los miembros del comité técnico en un proyecto en el Congreso. Eso es un decreto. Pero yo me reía mucho porque recuerdo que muchos decían que yo iba a estar 30 años en Punta Catalina. Yo le dije, ese es el piropo más grande que me han dado porque voy a vivir 100 años. Pero bueno, eso es un tema que está en discusión. Sí, pero yo no quiero entrar en eso, yo se lo dejo a mi amigo Rafael Toribio, que torea ahí el CES y que definan ya cuál es el esquema. El esquema. Los esquemas de fideicomiso son esquemas interesantes. Aquí existe un fideicomiso que ha funcionado exitosamente, que es RD Vial. RD Vial. La gente se olvida de eso y se olvida que RD Vial fue una creación de los gobiernos del PLD, no de este gobierno. Y los fideicomisos son importantes. Sí. Para lo que parece que se necesita, y bueno, y el gobierno al enviar una pieza al Ejecutivo, parece que en el caso del fideicomiso público se necesita pues una norma mucho más fuerte, mucho sí, más fuerte. Definitivamente. Y parte de lo que la gente pensaba, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a vender Punta Catalina? No, Punta Catalina, el presidente ha sido categórico y ha dicho que no. Ese sí era un proyecto, porque recuerdo haber oído a Jaime Ariti decir que había un proyecto de vender una parte de Punta Catalina, pero no, eso no está en la mente. Bueno, tuvimos, y digo tuvimos porque tanto lo que estamos en los medios como la clase política, hubo que pues activarse y oponerse a eso, sobre todo porque casi en el proceso de traspaso de mando. Ahí estaba ya formada hasta una compañía, ¿no? En este caso, pueden tener, primero, el presidente, es la orden del presidente. Sí. La orden del presidente hay que cumplirla. Punta Catalina no se venderá. Sí, el tema que quizás un poco se criticaba más y por qué el comité no podían participar también funcionarios públicos, etcétera, etcétera. Eso fue el esquema de RD Vial, pero también tú puedes tener personas que no. Además, cuando tú entras ya prácticamente tú empiezas a ser funcionario público. Pues, por ejemplo, en mi caso yo soy un funcionario público ahora mismo. Ya. ¿Sí? Lo que se decía es bueno que no iba a haber que los órganos de control interno del Estado no iban a estar. Pero tenía el control del fideicomiso del Banco de Reserva. El Banco de Reserva del Estado. Ese era realmente quien iba a controlarlo todo. No era el comité técnico. Ya. Don Celso, entonces necesitamos, pero no el Estado, aunque usted dice ojalá y Punta Catalina 3 y 4, ¿verdad? Pero el asunto bueno, del cambio climático y todo eso y toda esa cuestión, pues ahí se determinaría cuál es la técnica. Lo ha hecho, pero se necesita seguir construyendo urgentemente. Porque a medida inclusive que la economía va creciendo, también va incrementándose la demanda de energía eléctrica. ¿Cuánto es que usted estima que debemos estar aportando por lo menos cada periodo anual o no sé cómo? 125 megas anuales. Ahora mismo hay unas licitaciones de corto plazo de 400 megas y una licitación de largo plazo de 800 megas. Okay. O sea, fíjate el problema que hay hoy. El problema que hay hoy es que 350 megas de Punta Catalina están fuera, 300 megas de AES. Eso significa que el sistema no tiene la reserva. Entonces, y eso se traduce en apagones. Eso desgraciadamente es la única forma. Y lo que los generadores tenemos que ser lo suficientemente responsables para decir, estamos en mantenimiento, no es culpa de las distribuidoras, es culpa de que no hay suficiente energía. Y hay que dar mantenimiento, Héctor, hay que sacar la planta, darle mantenimiento. Y sí. No son apagones económicos, porque siempre... No son apagones económicos. Sí, o sea, a veces porque el asunto ¿cómo está el pago? ¿Está al día o hay algunos atrasos? Mira, yo no quiero meterme mucho en esos temas. Yo no soy vocero
del gabinete eléctrico. Déjale esos temas a Andrés Atasio. Pero usted como generador le están pagando a No, tiempo. a mí sí me pagan a tiempo, Ah, definitivamente. Yo en eso tú sabes que yo no juego. En eso Andrés tiene que buscarme el dinero inmediatamente. No, yo ya, tengo que pagar el carbón y yo tengo una... ya. nosotros No como... lo dije desde ese punto de No, vista, no, o no, no. sea, No, como de eso en generador. eso las distribuidoras están pagando a tiempo sin ningún problema. ¿Cómo no? Sí. Favorece que el Estado siga interviniendo como constructor, desarrollador de esos proyectos No, o definitivamente el sector privado. Lo no, que a no, veces se no. dice es que si el Estado no tiene nada, como que está a merced de... Eso no es cierto. Usted que vivió, que estuvo del otro lado de la... No, no, mira, que ha estado de los dos lados, ¿verdad? Usted que estuvo del otro lado, había a veces presión de, mira, si no me paga, te apago, si... mira, yo tengo que admitir el apoyo de los generadores. Cuando yo llegué a la CDE, a los generadores se les debía 700 millones de dólares. Y en ese era el momento donde sí había un conflicto muy grande con el administrador que yo sustituí, que definitivamente yo siempre dije que su problema era que no había dado economía 101. Sí, eso. Y yo le dije a los generadores, entre gitanos no nos leemos la carta. O sea, yo voy a pagar y yo pagué las facturas a 45 días, que ese era el acuerdo con el Fondo Monetario, porque recuérdate que en esa época se firmó con el Fondo Así es. Monetario. Incluso a mí, a mí se me exigió de parte del fondo que yo firmara también sin ser del equipo eléctrico, digo, sin ser del equipo económico, Económico. porque la responsabilidad de muchas de las condicionalidades del fondo en ese momento recaían sobre el sector eléctrico para un préstamo de 300 millones para estabilidad presupuestaria, no para el sector eléctrico. O sea que hubo realmente y hubo cambios importantes. Y Pero no le apagaron por no, temas no, no, en económicos. ningún momento. Sí hubo al principio, pues le debía mucho dinero, pero cuando yo me fui, las facturas estaban a 45 días y le dejé 500 millones de dólares de unos bonos que había que vender y que lo vendieron a las pocas semanas de nosotros haber terminado y le pagaron a los generadores con muy buen beneficio en la venta de los bonos. Sí, ¿Eh? sí, así es, así. Participarían ahí gente muy Sí, sí, experta pero en eso. nada, realmente nunca, todo lo contrario, yo te diría que hubo un apoyo. Yo recuerdo en el caso del gas, el gas se compra un año antes y tú tienes que pagarlo, lo consumas o no lo consumas. ¿Cómo no? Y recuerdo a Marco de la Rosa, que en paz descanse, Caramba, sí. su gran apoyo que Así, nos dio en ese momento. Lo así. recuerdo con mucho afecto. Así es, así es. Bueno, y entonces finalmente tenemos que dejarle, y reitero, al sector privado eso. Sí, El tema ya me están haciendo señas, se requiere alguna revisión y creo que está en el CES el tema del pacto eléctrico. no, es lo que hay que darle seguimiento al pacto Seguimiento. eléctrico. Pero yo quiero dejar claro Ok, que el gobierno, el Estado, no debe de invertir. Y ok. recuérdate que nosotros llevábamos una licitación muy avanzada que se inició en el 2011 y que desgraciadamente el gobierno que sustituyó en el 12 la canceló. Y yo recuerdo haberle dicho a un funcionario de ese gobierno, no la canceles, yo la pospongo para que ustedes la revisen. Y me dijo que le iban a regalar una planta. Y yo le dije, y espero que se recuerde de lo que yo le dije, que había un solo tipo de planta que regalaban y no siempre la regalaban, porque a veces había que comprarla, que son las ornamentales. Eh, eh, Bueno, pero hay que invertir en generación, hay que invertir en distribución, hay que terminar que el Estado tenga que gastar en subsidios lo que se gasta. Y yo creo que desgraciadamente nosotros perdimos una oportunidad de oro en 8 años donde la economía mundial creció como nunca en la vida y teníamos precios de combustibles extremadamente bajos. Fue la gran oportunidad de haber reformado
el sistema de distribución. No se hizo, hay que hacerlo ahora. Cómo no, qué bueno. Bueno, pues muchísimas gracias. Don Celso, yo sé que usted está hablando poco, pero dígame una cosa en 30 segundos, ¿rehabilitación va bien? Tengo que invitarte un día para Por que favor. tú veas. A mí no me ¿Me gusta. permite ir con un camarógrafo Sí, para, sí. para ver? Hacemos un programa solamente de rehabilitación Excelente. allá, porque a mí no me gusta mezclar una No, cosa no, con pero otra, está pero te bien. voy a dar este dato simplemente. Nosotros estamos atendiendo 6,000 pacientes diarios. Ay, Padre amado celestial. Sí, cuando tú quieras. Con Eso es una muchísimo gusto. bendición. Sí, Bueno, sí. pues muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.